que lo llevan a uno suelen ser muy diferentes en los momentos diferentes en los que uno quiere leer. Pero básicamente mi relación con la lectura, el por qué leer es por placer simplemente. Desde el primer momento en que aprendí a leer, desde niño, no siento, tal vez es el sentimiento más fuerte en la lectura, el placer, de aquel montón de sentimientos, porque no solamente son sentimientos placenteros, también hay placer en leer cosas malas, cosas oscuras de pronto. La lectura nos da todo eso, entonces es todo lo que nos hace sentir la lectura, es el hecho de que te haga soñar, de que te haga volar, y a mí eso me produce placer. Entonces básicamente mi afán de leer es placer. Fíjate, de autores te puedo hablar, bueno, a lo largo de la vida, de mi propia vida. El primer autor que afectó mi vida fue Andrés Eloy Blanco. Sigue pasando por ahí. En la escuela era muy joven, en primaria. Mi primer contacto con un texto que me jalara, que me impresionara, fue Andrés Eloy Blanco. Recuerdo por una época de Navidad también, que recordaba en estos días, era un cuento de un caserío, una noche estrellada, hacía frío, había el olor de la fogata, estaba haciendo las hallacas, había el olor de las hallacas, el jolgorio de la gente, los licores, o sea, todas las cosas típicas de nuestras navidades, las pólvoras. Pero lo que me llamó muchísimo la atención en aquel momento de Andrés Eloy era que yo estaba en mi salón de clase y el hombre me puso a mí en una calle de noche con un montón de estrellas y yo sentía todo eso, sentía el frío de la Navidad, sentía el olor de las hallacas, sentía la alegría de la gente. Y ese fue mi primer contacto. Después, bueno, leía cosas cortas tímidamente y mi primer contacto ya con lecturas largas fue Gabriel García Márquez, que sería Crónica de una muerte anunciada y Relato de un náufrago. Fue mi primera novela y me introdujo en un mundo maravilloso porque el realismo mágico también empecé a oler, empecé a sentir cosas que no sentía con otras lecturas y fueron las primeras lecturas largas. Pero entonces ahí uno puede hablar de autores, pero entonces es muy difícil un autor favorito porque hay lecturas, o sea, hay temas diferentes en los tipos de lectura. Entonces hay una escritora italiana que te había comentado, Oriana Fallaci, corresponsal de guerra toda la vida. Es una obra icónica que se llama Un hombre, la novela, y que a mí en realidad me dejó muy marcado esa novela. Pero también hay novelas tipo 1984, Brasil, que para mí se representan el pánico, el miedo, que no son necesariamente novelas de terror, pero a mí me parecen súper importantes también porque me hacen reflexionar profundamente. En el caso de los pensadores, me gustan, o sea, de los filósofos así que tal vez me haya llamado la atención, es uno muy desconocido, Henry David Thoreau. Thoreau hace el planteamiento del deber de la desobediencia civil y por ahí empecé a comerme ese, que también es poeta de paso, tiene unos libros que se llaman Los cuadernos de Walden de poesía, son excelentes también. Pero son muchos los autores. Yo recomendaría por lo menos de los nuestros venezolanos Aquiles Nazoa. Aquiles Nazoa, lo que me encanta de él es que habla como nosotros, que todo lo que dice se parece a nosotros, que habla como nosotros precisamente, no es rimbombante, es más bien muy coloquial y es alegre, es bonito, es muy nuestro. Y lo recomiendo muchísimo, porque también su literatura no solo es poesía, tiene teatro, y conserva mucho el humor, que es algo característico del venezolano. Meridional, diría yo, ese vínculo, porque en realidad nada de mi vida lo hago sin leer, nada de mi vida lo hago sin los libros. Soy una suerte de autodidacta, entonces constantemente estoy investigando, e incluso a lo personal, a lo espiritual, que es lo más íntimo y tal vez donde no se consigan textos que te puedan decir quién eres por dentro ni nada así. Sin embargo, todo eso trato de buscarlo en los libros, las respuestas. Y en todo momento, porque el libro no es solo una fuente de información, como te digo, el libro es para mí un objeto lúdico y me desespera no poder leer. En algún momento se me han perdido los lentes o se me han dañado los lentes y si paso 1 o 2 días sin lentes es no solo frustrante, es doloroso a veces, o sea, es muy importante para mí estar leyendo todo el tiempo y es algo placentero. Pero sí, el significado de los libros en mi vida, yo digo que no podría existir mi vida sin los libros. Cuando uno está haciendo el trabajo de promoción de lectura,
lo que se produce en la gente. Ahorita los jóvenes están leyendo mucho menos. El celular, la internet, la vida cibernética está provocando que se alejen mucho más de la lectura, y la economía del lenguaje, de los mensajes de texto, pues los alejan más también de la escritura, de la lectura y de la escritura que van de la mano. Pero en el trabajo que yo vengo adelantando hace ya bastante tiempo, porque no es aquí solamente, sino hace mucho tiempo que mi relación con la lectura me lleva a ser promotor de lectura a ultranza. Fíjate que he podido lograr percibir cosas interesantes. Hace poco saqué unos folletos de poetas variados. Y los chamos acá en la plaza poco leen, y sin embargo he logrado que se pongan a leer con temas como autores como Charles Bukowski, Julio Cortázar, Pedro Pablo Vivas, y también hacer un folleto con poemas míos por ahí también, y unos de Edgar Allan Poe. También unas versiones cortas con poesía seleccionada que son como un abreboca que ayudan a que la gente desarrolle el gusto. Pero fíjate, a un muchacho que no lee, porque no es un lector, o sea, una persona que compre libros y lea, sino que de vez en cuando le cae algo en la mano y lo lee, no sé qué más. Le hice llegar un folleto de esos. A la semana pude conversar con él y había hecho todo un trabajo de investigación nada más por el folleto, sobre el autor, en este caso Charles Bukowski. Se había investigado, se había dado cuenta que había sido un escritor prolífico del montón de libros que tenía. Ya había empezado uno de sus libros en internet y había descargado varios poemas que me puso a escucharlos cuando yo ya los conocía, por supuesto, pero me puso a escucharlos. Me pareció interesantísimo lo asertivo que podía ser una herramienta de promoción de lectura, como un folleto de 4 páginas con 3 o 4 poemas para poner a un chamo que por lo general no se apasiona por las cosas y por la lectura menos, a hacer un trabajo de investigación completo y echarme el cuento. A mí me impresionó porque él me echó el cuento con mucha emoción de cosas que yo ya sabía. Yo en ningún momento quise descalificarle su investigación porque me pareció interesantísimo lo que había producido un folleto. En otro caso también me han pasado cosas, por ejemplo, de gente que ha llorado. Yo les leo 3 o 4 poemas. Quien me compra un libro le leo 2 o 3 poemas, y ha habido, por lo menos en mi vida, por lo menos 5 o 6 personas que han llorado con los poemas, y me parece impresionante eso. O sea, porque en la lectura yo soy testigo, o sea, de hecho por eso es que leo, por lo que produce, pero que a otra persona la impacte de tal manera, me parece extraordinario. Fíjate, y la experiencia como editor, eso de organizarse en torno a la palabra, porque una cosa es la pasión que te lleva a leer indefinidamente y en los momentos de manera arbitraria, y otra cosa es cuando tú decides hacer algo organizado. Fíjate que a comienzos del siglo, en el año 2000, nos dimos cuenta entre un grupo de amigos relacionados todos con la literatura, mientras nos leíamos nuestros textos respectivamente, que ninguno había publicado, y algunos habían insistido, otros tenían sus trabajos ya corregidos, arreglados, pues listos para la publicación, y nadie había podido publicar. Entonces nos damos cuenta de que, bueno, como se repite a nivel mundial, los círculos literarios suelen ser cerrados, solo se publican entre ellos, solo se postulan entre ellos, solo se premian entre ellos, y ese fenómeno se repite aquí en Venezuela, no somos unos exentos a ello. Pero entonces decidimos, en base a eso, y conociendo tanta gente que andaba creando, registrar, desarrollar nuestro propio proceso editorial, y nos la arrancamos con 5 libros que publicamos por nuestra cuenta, en unas ediciones Príncipe muy modestas, de 30 ejemplares, impresos en computadora. Nos dimos cuenta que el oficio de editores no era oficio de dioses. Registramos legalmente en esa época, se llamó Nadie nos edita editores, por razones obvias, y abrimos el espacio para todo el mundo de publicar gratuitamente. Logramos unos 30 libros publicados, logramos en ese momento 8 premios nacionales para el Táchira como editores independientes. Hicimos un revuelo altísimo en un estado, en una ciudad como San Cristóbal, y en nuestro estado Táchira, donde el silencio era casi absoluto en las letras, y de alguna manera escribimos las primeras líneas de la literatura tachirense en este siglo que nace. El trabajo sigue más allá también, porque bueno, después por diferentes razones eso feneció, el trabajo de Nadie nos edita. No voy a caer en detalles ahora, pero entonces luego retomando, antes de que empezara lo de la pandemia, logré fundar Jununay Editores, otra casa editorial independiente, con un extraño nombre de Jununay, que es un Prometeo criollo de la mitología guayú, que le roba el fuego a Dios y se lo da a los humanos. Y se comienza a hacer trabajo en el Parque Metropolitano. Y después de un tiempo haciéndolo, insistiendo con las autoridades del parque para desarrollar más trabajo, empezó lo de la pandemia, se frenó todo, se paralizó, como no es secreto para nadie, y estuvimos haciendo un trabajo tímido. Lo estuve haciendo en residencias del parque durante unos meses también, pero entonces con lo de las semanas que eran de toque de queda que había, ¿te acuerdas? Que había unas semanas que eran de régimen restrictivo y otras que eran más o menos libres, y los inviernos pues terminé moviéndome para acá, para la Palacio de los Mangos. Ya tengo 2 años acá ahorita
haciendo recitales de poesía, ferias de libros y haciendo un trabajo continuo y constante, de lunes a domingo ahora, de 3 de la tarde a 9 de la noche, con una carreta llena de libros, haciendo promoción de lectura y que me sirve de excusa para cazar también a la gente que está creando, que son los insumos que me da para las publicaciones de la revista o los libros. Fíjate, la importancia de la lectura más allá del placer hay muchísimos elementos que hacen de la lectura algo muy importante. Primero que nada, la lectura nos ayuda a comunicarnos, a enriquecer nuestro vocabulario. También nos ayuda a conocernos a lo interno, a tener una adecuada lectura de nuestro universo, de nuestra cosmovisión. Nos ayuda a solucionar nuestros problemas, a entendernos a nosotros mismos, a poder hacer lecturas de nuestros sentimientos. Pero no solo eso, también hay un venezolano que se llama Rod Medina que publica un libro que se llama A leer se aprende leyendo, donde él reza que una de las formas en las que leemos, que él la llama la lectura crítica. Él dice que cuando abordamos un texto y al finalizar el texto, todas las palabras que no conocemos y los nombres de las personas que no conocemos, los investigamos inmediatamente en un libro, una computadora, un teléfono, con otra persona que tenga conocimiento. El caso es que al finalizar la lectura tenemos una comprensión total de todo el códice en el que viene el mensaje. Eso se llama lectura crítica y tiene impacto sobre 4 procesos superiores de la mente: la memoria, el sentido crítico, la imaginación y la creatividad. En resumen, te hace más inteligente cada vez que lees. Entonces, bueno, por otra parte, la lectura tiene muchísimo que ver también con la identidad. Y definitivamente, si nosotros no sabemos quiénes somos, nunca vamos a poder trazarnos un horizonte, un derrotero, un norte o sur, como quieran llamarlo. Mis poemas por lo general salen sin títulos, es muy raro. Y bueno, aquí va este que no sé qué nombre tiene. Ya va, la palabra no sirve, pero no, eso no es mío. Esto es: ven, disminúyeme de a poco, sonríe al enigma que me atrapa, palpa mi piel matándola a tu paso, sécame la boca, déjame morir lento, róbame la vida con tus besos, amputa la luz de mis manos cuando intenten esculpirte, llena de vacío la memoria, en mi cabeza hueca solo la nada acompañada de tu nombre, invítame al infierno de tus piernas, búrlate con tu cabello de fuego y desde tus ojos también de fuego. Espeta las palabras que me desmembren como rosa al marchitarse. Sírvete, no dejes en mí hueso sano. Sacrifícame en la noche con tu cara de luna llena. Que el nuevo día sorprenda, luego de amarte. En vigilia, este cuerpo inerte para los gusanos. Después, vete, amada. Exulta en tu mirada esa vida que ya no es mía, perdida en el trueque del amor.